Llevas semanas, quizá meses entrenando, los kilómetros están en las piernas, la preparación ha ido bien, y entonces llega la última semana antes de la carrera y tu plan dice que toca reducir, mucho menos volumen, mucho menos intensidad, y de repente todo en tu cabeza empieza a ir mal. Las piernas pesan, te sientes lento. Cada rodaje suave parece una confirmación de que has perdido la forma. Empiezas a pensar que deberías hacer una sesión más, que un día de descanso extra no puede ayudarte, que reducir así no tiene ningún sentido cuando la carrera está a 4 días. Bienvenido al tapering, el período de reducción de carga previa a la competición. Y también, para la mayoría de los corredores, el momento más difícil psicológicamente de toda la preparación. Hoy vamos a ver qué dice la ciencia sobre el tapering, por qué funciona, cuánto tiempo debe durar, qué pasa en el cuerpo durante esas semanas, y también, con honestidad, cuáles son sus límites, y por qué no todos los corredores responden igual. El tapering es la reducción planificada de la carga de entrenamiento en el período previo a una competición objetivo, con el fin de maximizar el rendimiento el día de la prueba. No es descanso absoluto. No es parar de entrenar. Es una reducción gradual del volumen total de trabajo, manteniendo o incluso aumentando ligeramente la intensidad de las sesiones que se realizan, para que el organismo llegue a la competición con las adaptaciones consolidadas y los sistemas de recuperación completamente restaurados. La lógica fisiológica del tapering parte de un principio fundamental del entrenamiento de resistencia. Las adaptaciones que produce el entrenamiento no se materializan de forma instantánea. Cuando el músculo es sometido a un esfuerzo que supera su capacidad actual, se produce daño tisular microscópico. Se deplexionan las reservas de glucógeno, aumentan los marcadores de inflamación y desciende temporalmente el rendimiento. Ese es el estado en el que se encuentra el corredor que ha entrenado bien durante semanas. Un organismo sometido a estrés acumulado que todavía no ha tenido tiempo de supercompensarse por completo. La supercompensación es el proceso por el cual el organismo, durante la recuperación, no solo repara el daño causado por el entrenamiento, sino que reconstruye sus sistemas a un nivel ligeramente superior al previo, más mitocondrias, fibras musculares más resistentes, reservas de glucógeno más amplias, actividad enzimática oxidativa mejorada, pero ese proceso requiere tiempo, y si el siguiente estímulo de entrenamiento llega antes de que se complete, la supercompensación no se materializa. El tapering existe para dar al organismo el tiempo que necesita para completar ese proceso antes del día de la carrera. Desde el punto de vista de la bioquímica muscular, los estudios de Mujica, Padilla y colaboradores publicados en Medicine and Science in Sports and Exercise a finales de los años 90 y principios de los 2000, documentaron con precisión los cambios que se producen durante el tapering. Las concentraciones de creatina quinasa en plasma, un marcador de daño muscular, descienden hacia valores basales. Las reservas de glucógeno muscular aumentan por encima del nivel que tenían al final de la fase de carga máxima. La actividad de las enzimas del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte de electrones, que determinan la capacidad oxidativa del músculo, se mantiene o mejora ligeramente cuando el tapering se hace correctamente. Y la concentración de hemoglobina, que puede verse suprimida por el estrés hemolítico del entrenamiento intenso, se recupera hacia valores óptimos. La evidencia científica a favor del tapering en el rendimiento de resistencia es una de las más consistentes de toda la fisiología del ejercicio aplicada al running. Los estudios de intervención que comparan atletas que hacen tapering con atletas que mantienen la carga de entrenamiento hasta la competición muestran mejoras de rendimiento que oscilan entre el 2 y el 6% en prueba de tiempo, dependiendo de la distancia y del nivel del atleta. Para un corredor de maratón que corre en 3 horas y 30 minutos, una mejora del 3% equivale a más de 6 minutos. No es una diferencia marginal. La mejora de rendimiento asociada al tapering procede de varios mecanismos documentados. El primero es el aumento de la fuerza muscular máxima,
Varios estudios han demostrado que la fuerza isométrica y la potencia explosiva de los músculos de las piernas aumentan entre un 4 y un 8% durante las 2 semanas de tapering, incluso sin entrenamiento específico de fuerza. La explicación es que el daño muscular acumulado durante la fase de carga alta suprime la capacidad contráctil de las fibras musculares, y que la recuperación de ese daño durante el tapering restaura y puede superar la capacidad contráctil previa. Ese músculo más fresco y más potente se traduce en una economía de carrera mejorada, porque cada zancada produce más fuerza propulsiva con el mismo gasto metabólico. El segundo mecanismo es la restauración de la función neuromuscular. La fatiga del sistema nervioso central acumulada durante semanas de entrenamiento intenso reduce la velocidad de conducción nerviosa y la eficiencia del reclutamiento motor. Durante el tapering, esa fatiga central se disipa y los patrones de reclutamiento muscular se optimizan. Los estudios de electromiografía durante el tapering muestran una reducción de la coactivación de músculos antagonistas y un aumento de la eficiencia del disparo de las unidades motoras, lo que se traduce en mejor economía de movimiento. El tercer mecanismo es el aumento de las reservas de glucógeno. Con el descenso del volumen de entrenamiento y una ingesta de carbohidratos mantenida o ligeramente aumentada, las reservas de glucógeno muscular y hepático se saturan por encima del nivel habitual. Dado que el glucógeno es el combustible limitante en el maratón y en las distancias largas, llegar a la línea de salida con las reservas al máximo retrasa el punto de agotamiento glucogénico y, por tanto, el muro del kilómetro 30 que hemos analizado en otro video. La investigación sobre el tapering no solo ha documentado que funciona, sino que ha intentado precisar cuánto tapering es óptimo y cómo debe estructurarse. Y aquí, la evidencia ofrece respuestas que sorprenden a muchos corredores. El parámetro más importante y el más contraintuitivo es que la reducción debe aplicarse principalmente al volumen y no a la intensidad. Los estudios que comparan diferentes estrategias de tapering muestran de forma consistente que los atletas que reducen el volumen, pero mantienen o ligeramente aumentan la intensidad de las sesiones que realizan, mejoran más que los que reducen ambas variables simultáneamente. La explicación fisiológica es que la intensidad es el estímulo que mantiene activas las adaptaciones neuromusculares y enzimáticas conseguidas durante la preparación. Si se reduce junto con el volumen, esas adaptaciones empiezan a revertirse antes del día de la carrera. En cuanto a la magnitud de la reducción de volumen, los metaanálisis publicados por Mujica y colaboradores sugieren que una reducción de entre el 40 y el 60% del volumen máximo semanal es el rango óptimo para la mayoría de los corredores de fondo. Una reducción inferior al 30% no es suficiente para permitir la recuperación completa. Una reducción superior al 70% puede comenzar a revertir adaptaciones aeróbicas, especialmente en atletas con muchos años de entrenamiento, cuyas adaptaciones son más estables. La duración del tapering varía según la distancia objetivo y el nivel del atleta. Para el maratón, la evidencia apunta a un tapering de entre 2 y 3 semanas como el rango óptimo para la mayoría de los corredores. Para la media maratón, entre 10 y 14 días. Para los 10 kilómetros, entre 7 y 10 días. Taperings más cortos no permiten la restauración completa de los sistemas musculares y glucogénicos. Taperings más largos pueden comprometer el nivel de condición, especialmente el VO2 max, que comienza a descender de forma detectable después de 3 semanas sin estímulo suficiente. La forma de la curva de reducción también importa. La evidencia favorece una reducción escalonada, en la que el volumen desciende de forma progresiva semana a semana en lugar de hacerse de una vez. Una semana al 70% del máximo, seguida de una semana al 50%, seguida de una semana al 30% antes de la carrera, es una estructura que reproduce los resultados más consistentes en los estudios de intervención disponibles. El tapering tiene limitaciones reales y problemas documentados que la literatura de divulgación del running suele minimizar. Presentarlos con honestidad es imprescindible para que el espectador pueda tomar decisiones informadas.
El primero y más documentado es el síndrome de tapering o taper madness, como lo conocen coloquialmente los corredores. Es el conjunto de síntomas psicológicos y físicos que experimenta la mayoría de los atletas durante el tapering. Irritabilidad, ansiedad, sensación de pérdida de forma, fatiga paradójica, dolores musculares vagos, dudas sobre la preparación, insomnio. Los estudios de psicología del deporte que han cuantificado este síndrome muestran que entre el 60 y el 80% de los corredores que hacen tapering lo experimentan en alguna medida. La causa es una combinación de factores. La reducción del volumen de ejercicio disminuye la liberación de endorfinas y serotonina que el corredor ha experimentado durante meses, produciendo síntomas que recuerdan a los de la abstinencia de ejercicio. Y la mayor disponibilidad de tiempo para pensar, sin las sesiones de entrenamiento que estructuraban el día, lleva al corredor a rumiar sobre su preparación con una intensidad que el entrenamiento diario no permitía. El segundo problema es la variabilidad individual de la respuesta al tapering. La investigación muestra que la mejora de rendimiento asociada al tapering tiene una distribución muy amplia entre individuos. Algunos atletas mejoran un 6 o 7% con tapering óptimo, otros mejoran menos de un 1%, y una minoría no detectable en los estudios de grupo puede incluso rendir peor después del tapering que con una carga de entrenamiento mantenida. Las variables que predicen quién responde mejor incluyen el nivel de entrenamiento previo, la duración de la preparación, la edad del atleta y factores genéticos relacionados con la velocidad de recuperación del daño muscular. En la práctica, esto significa que el tapering óptimo no es el mismo para todos los corredores, y que los protocolos de duración y magnitud derivados de estudios de grupo son promedios que pueden no aplicarse bien a un individuo concreto. El tercer problema es el riesgo de desentrenamiento en atletas de alto volumen. Para corredores que llegan al tapering con volúmenes de 120 o más kilómetros semanales, una reducción al 40% durante 3 semanas puede comenzar a revertir algunas de las adaptaciones aeróbicas más sensibles al volumen, especialmente la densidad mitocondrial y la capacidad de oxidación de ácidos grasos. Los estudios sobre desentrenamiento muestran que el VO2 max puede comenzar a descender de forma detectable después de 2 semanas con una reducción de estímulo superior al 70%. Para esos atletas, un tapering más corto o con menos reducción de volumen puede ser más adecuado que el protocolo estándar. El cuarto problema, que la investigación ha comenzado a estudiar más recientemente, es la interacción entre el tapering y el estado de ánimo en la competición. Un corredor que llega a la línea de salida con sensación de pérdida de forma, que ha dormido mal durante la semana previa por la ansiedad del tapering y que ha pasado 3 semanas cuestionando su preparación, puede no aprovechar completamente las adaptaciones fisiológicas que el tapering ha producido, porque la percepción subjetiva del esfuerzo estará aumentada por el estado psicológico negativo. El tapering produce beneficios fisiológicos reales, pero esos beneficios solo se materializan completamente si el sistema nervioso central los puede expresar sin la inhibición que produce la ansiedad competitiva exacerbada por el síndrome de tapering. Conocer la fisiología del tapering no elimina la incomodidad psicológica, pero sí cambia la relación del corredor con esa incomodidad, y hay estrategias concretas que la psicología del deporte ha validado para reducir el impacto del síndrome de tapering sin comprometer el proceso fisiológico. La primera y más importante es la reevaluación cognitiva de las sensaciones físicas del tapering. La sensación de piernas pesadas y ritmos lentos que experimenta el corredor durante el tapering no es una señal de pérdida de forma. Es la consecuencia directa de la restauración del sistema musculoesquelético. Cuando el daño muscular acumulado se repara, la inflamación residual y el edema intramuscular generan transitoriamente una sensación de pesadez que no tiene correlación con el rendimiento real. Los estudios que han medido el rendimiento objetivo de corredores durante el tapering, con pruebas de tiempo controladas, muestran que el rendimiento mejora de forma consistente, aunque la percepción subjetiva indique lo contrario. Saber esto
y recordarlo activamente cuando aparece la sensación de pérdida de forma reduce la ansiedad asociada. La segunda estrategia es mantener algunas series cortas a ritmo de competición o ligeramente por encima durante el tapering. Además de su función fisiológica de preservar las adaptaciones neuromusculares, estas series tienen un valor psicológico directo. El corredor que corre 400 metros a su ritmo de competición objetivo y los completa con relativa comodidad obtiene evidencia directa de que su forma está intacta. Esa evidencia sensorial es más eficaz contra la ansiedad del tapering que cualquier argumento racional. La tercera estrategia es redireccionar la energía liberada por la reducción del volumen hacia la preparación logística de la carrera. Los habituallamientos, la nutrición, el sueño, la indumentaria. Ocupar el tiempo y la atención que antes iban al entrenamiento en variables que también determinan el resultado de la carrera reduce la tendencia a rumiar sobre la preparación y da al corredor una sensación de control sobre el proceso. El tapering es uno de los temas más estudiados de la fisiología del running y también uno de los más debatidos en los foros de corredores populares, precisamente porque combina una evidencia científica sólida con una experiencia subjetiva que parece contradecirla. La ciencia dice que reducir el entrenamiento antes de la carrera mejora el rendimiento. El cuerpo dice que algo va mal, y el corredor tiene que elegir a quién creerle. La respuesta que la evidencia da es clara. Hay que creerle a la ciencia. El tapering funciona. Las adaptaciones fisiológicas que produce, la restauración muscular, el aumento del glucógeno, la mejora de la función neuromuscular, son reales y documentadas. La sensación de pérdida de forma es una ilusión producida por la combinación del síndrome de abstinencia de ejercicio y la reducción de inflamación muscular. No es una señal de alerta, es una señal de recuperación. Pero la honestidad científica también obliga a reconocer que el tapering óptimo no existe en abstracto. Existe para cada corredor en cada momento de su carrera deportiva. La duración, la magnitud de la reducción, la distribución de las sesiones que se mantienen. Todo eso debería ajustarse a las características individuales, al nivel de entrenamiento previo y a cómo ha ido la preparación específica. El protocolo de 3 semanas con reducción del 50% que funciona para un corredor de élite con 140 kilómetros semanales puede ser excesivo para un corredor popular que ha hecho 70, y el que funciona para un corredor de 30 años puede no ser el mismo que funciona para uno de 50. El tapering es difícil precisamente porque exige hacer lo contrario de lo que toda la lógica del entrenamiento ha enseñado hasta ese momento. Que más trabajo produce más adaptación. Pero hay momentos en que la adaptación no viene del trabajo, viene del descanso que permite que el trabajo se consolide. Y reconocer esos momentos y tener la disciplina para respetarlos aunque todo en la cabeza diga que no, es parte de lo que separa al corredor, que llega en óptimas condiciones a la línea de salida, del que llega cansado habiendo entrenado bien. Entrenar es acumular. El tapering es cobrar. Y como en todo, saber cuándo parar de acumular y cuándo empezar a cobrar es la habilidad más difícil de desarrollar.